Perdona si me pongo trágica, dijo con una serenidad que me pareció nueva. Ya sé que no somos las mismas, pero a veces echo de menos las cosas que soñábamos antes. Te entiendo, pero vamos a soñar de nuevo, de a poco, te lo prometo. Ya habíamos guardado todo y extendimos los sacos. Entre comida y comida lo que más hacíamos era dormir, juegos de mesa, ejercitar el cuerpo, conversar y dormir. Descontando el declive del mundo y sus instituciones, se parecía como siempre creí que la vida debía ser vivida. Tumbadas con la vista al cielo y las manos tomadas en medio del bosque humedecido, no parecía que la civilización fuese en caída libre. No te rías de mi pregunta, ¿ya? ¿Sientes que, si de verdad esto se acaba, se habría perdido mucho? Pregunto con los ojos cerrados, pero ya sin aire melancólico. En el sentido del arte, la ciencia y todo eso, sí. Hace 10 años te habría dicho que sí, pero ahora ya no sé. Todo esto es vergonzoso más que terrible. O las dos cosas. Es que pasó exactamente como dijeron que iba a pasar. Pasaremos a la historia como los imbéciles más grandes. ¿Cuál historia, hermana? Murmuró mientras cedía la espiral de imágenes que precede al sueño. Me dolió. Esa escena, que es parte del cuento Bandurrias, es parte del libro Atarantado de Rodrigo Fernández, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Antonella, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, no fue fácil, aunque esa imagen se me quedó muy prendida cuando estaba leyendo el libro, ¿no? Estas dos hermanas que no te explican muy bien en esta escena, en este cuento en particular, cómo fue que el mundo llegó a acabarse, pero básicamente estamos en el post-apocalipsis y con los sobrevivientes, ¿no? Y aquí hay un par de hermanas que agarraron lo último que pudieron encontrar y se fueron al bosque hasta donde llegaron, hasta donde les alcanzó la benzina, después se bajaron, hasta donde les alcanzó la comida y ahí están hasta moverse y ahí el día a día. Ahora, Rodrigo, ese es un tópico, diríamos, que acompaña de alguna u otra manera a todos los cuentos, ¿no? Esta idea de que ya estamos pedidos. No hay optimismo, diríamos, en tus relatos, sino más bien la idea de una humanidad que de una u otra manera trata de armar cotidianidad en un mundo que ya perdió la idea de desarrollo, de Sí, prospecto positivo, ¿no? Cuéntanos de un poco ese estado de ánimo que me identifica sí. muchísimo igual, ¿ah? Mira, diría que descontando dos o tres cuentos, podrían agruparse en los cuentos de ahí en dos temáticas o árboles que sería como esto. Uno, eso, como la variedad temática de lo apocalíptico, que es bien variado y que me interesa seguir explorando, yo creo. Y la otra sería como el trabajo, su tedio y ciertas resoluciones, no sé si fantásticas o absurdas, o estuve viendo por ahí que le llamaban ficción especulativa, creo, como cierta rama de, no sé, Liliana Colanzi, esas cosas así. Y eso, son como dos grandes temas y me interesa como lo apocalíptico en el sentido que tú decías, como en el sentido de que es como, siento que siempre estuviéramos como un fin del mundo a cuenta gota. Entonces como que, no sé, la pandemia son acontecimientos grandes, o no sé, el tema extraterrestre, como que hay avistamientos pero nunca pasa nada. Entonces siempre es como la promesa de un acontecimiento y que a mí al menos me invitó a resumirlo en ya, exploremos todos estos temas y veamos qué pasa si hay una super inundación, si un tipo ve una nave, si se acaba el agua definitivamente. Y me faltan por explorar, yo creo. Eso. Ahora, de alguna manera lo interesante con Atarantado es que no hay ninguna épica en el fin del mundo, diríamos, ¿no? Y a mí me Mm, gusta la frase que le dice una hermana a otra, es como, está pasando exactamente lo que nos dijeron que iba a pasar. Y yo me imagino que esa frase nos la podríamos decir a nosotros mismos hoy día, en donde todavía estamos gozando de cierto nivel de confort, y que vamos a pasar a la historia como los más imbéciles, y tus personajes en general no están tratando de salvar el mundo, ni siquiera muy convencidos de salvarse a sí mismos. mm, Hay un sinsentido ahí que lo sostiene, pero que igual los invitas a tratar de sostener el día a día. Hablemos también sí, de esa opción. es triste. O sea, de partida es triste, pero a la vez hay como, claro, ahora que lo decís, recién lo pienso, pero como que yo consumo mucho cine en el que las resoluciones son optimistas, pues el tipo con su familia atraviesa el mundo no sé, en la carretera, el tipo trata de salvar a su hijo, todos Ujú. aprenden algo, quizás alguien aprende algo ahí, no sé, pero yo creo que uso estos escenarios que son variados y meto, no sé, como este tipo, como en Fargo, no sé, como en Fargo aparecen como criminalidad. ¿Cómo sería alguien, un asesino? ¿Cómo alguien normal sería asesino? Aquí como alguien normal en el apocalipsis, no sé, como personas normales, no sé Claro. cómo decirlo. Sí. Mm, Ahora, eso mm, está escrito también en un tono, lo interesante probablemente de Atarantado, mm, por lo menos para mí, es que
este fin del mundo, que se repite por distintas razones. Una tiene que ver con el acercamiento del sol, ¿cierto? Entonces nos quedan 5 horas, básicamente. ¿Qué es lo que hace el personaje en 5 horas? En otro es lluvia, 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 lluvia. Entonces todo empieza a subir. ¿Y qué hacen los seres humanos en esas circunstancias? Cuando, Sí. cuando todo queda sumergido. Entonces, como los extremos de alguna manera, la crisis. A mí lo que me parece inquietante, Rodrigo, es que todo lo que tú pones ahí, uno dice, ok, ciencia ficción especulativa, pero a la vuelta de la esquina. Cualquiera de estas cosas podría estar pasando, ¿no? Sí, pues. Sí, o sea, ¿qué querés que te diga? Sí, pues, sí. Y ¿Y no qué, sé. y qué es lo que hace el ser humano en esos contextos? Eso es lo que a mí me parece que es interesante lo que tú nos vas contando. Sí, claro. Y de esto yo me di cuenta después, supongo, como suele pasar cuando uno escribe, que es como que los personajes son bien entregados a lo que pasa, pues, como que... Y bueno, eso es parte de que no haya un heroísmo ni nada. Pero no sé, pues hay otras cosas. No voy a contar el final de Planeta Estupidez, del tipo este que se Ujú. encuentra con un amigo mientras el sol se acerca a la Tierra. Pero hay una resolución que pese a que es catastrófica, que no voy a decir cuál es, hay ternura en eso, siento yo, pues, no sé, como a Esa, veces, esa es una como, linda palabra sí, también para mm, describir este fin del mundo. Hay cierta sí, ternura en estos personajes, especialmente en el primer cuento, que es el que le da mm, título al libro y que además es la portada del libro, sí, ¿cierto? Y que es me pasó cuando empecé a leer el cuento. Yo en general trato de saber lo menos posible de los libros y de las películas y de las obras de teatro cuando voy a verlas y ver qué me pasa. Por lo tanto, cuando partí leyendo Atarantado, que es el primer cuento del libro, no entendía muy bien si estaba leyendo un sueño o si esto era fantasía mm, o bueno, describiríamos fantástico, ¿no? Porque la escena es básicamente esto, lo que ustedes ven en la portada del libro, ¿no? Es un sujeto, ¿qué diríamos? Cabalgando a un perro. claro, Y después vamos a entender por qué y de dónde viene ese perro y cuál va a ser el vínculo que va a tener con el personaje. Hablemos del fantástico, de este mundo mm, como género, ¿no? Este espacio sí, en donde nosotros estamos en un cotidiano que nos resulta familiar y de repente pasa algo extraordinario. ¿Qué es lo que te sí, interesa a ti del género? sí. Yo igual ignoro cuál es la definición específica y estuve tratando de leer mucho al respecto para saber qué es lo que hago y no me queda claro. Pero sí sé que el impacto que tuvo en mí, como leer hace no sé cuántos años, 15 La nariz de Gogol, que no sé si les suena y que a quien pueda búsquelo en internet, no sé, o compre un libro chico, una novela muy corta, y que es de un funcionario público ruso que un día simplemente despierta y no encuentra su nariz. No, o sea, se va al espejo y no tiene nariz. Y la actitud ante esto es como que la esposa lo recrimina y el tipo dice, puta, la perdí nomás. Y sale en busca de ella por las calles, la ve subiéndose a un taxi, la persigue y nunca se cuestiona por qué pasó esto. Entonces, esa actitud como entregada entre lo absurdo, que también está en Leverero, que también está no sé, en Gay, Kafka. en Kafka, claro, en Geise, no sé, en otro escritor chileno que me gusta mucho. Y no sé, creo que me quedé como con ese ambientillo y traté de meterlo en uno y otro caso, porque la gente los personajes que se enfrentan al apocalipsis también es como que ya, bueno, ahora esto es así, sigamos, como no sé. Sí, pues sigamos hasta donde podamos, Sí, nomás. pues, Y también eso habla de lo poco trágico que somos entre la tragedia, uno pensaría. Y además me resulta muy chileno, ¿no? mm, Este lenguaje en que tú te mueves, tiene esta tensión entre el desgano y la entrega y la sí. ternura. Y decir, bueno, mientras tanto tratemos de cuidarnos igual, Claro, en cuando muchos este casos. gallo se encuentra con el perro, que debería ser un taxi, pero el gallo llega con un perro grande y dice, bueno, así está la cosa y me subiré, ¿no? Sí, pues. Y así será. Y después cuando lo llegan a buscar al trabajo en Gaviota. Ahora, Claro. pensemos en esa escena, ¿no? Mm, En lo que tú dices, que tu libro, esta colección de cuentos Atarantado de Rodrigo Fernández, que está publicado por Laurel, estupenda editorial, hay que decir, además, gran curatoría, se mueve entre, tú señalabas al principio, entre el fantástico del fin del mundo mm, y el fantástico del tedio del trabajo, ¿no? Del sí. cotidiano. Hablemos un poquito de qué es lo que te pasa con eso y de lo que nos quiere contar desde ahí. Debo decir que antes, en términos experienciales, tenía más sentido mi reticencia al trabajo, al tedio o esta crítica que hago, porque ahora trabajo menos, boleteo, trabajo por aquí y por allá. Se podría decir que soy un privilegiado, pese a que soy más pobre que antes, creo. Pero en esa época en que Bueno, tenía más rico trabajo, de tiempo. claro, en que tenía trabajos de lunes a viernes o de lunes a sábado y tenía mucha rabia cuando trabajaba en cierta librería o en cierta imprenta, acumulé como un desdén, supongo, que no fue suficiente porque escribo diario siempre, entonces no era suficiente ahí y quedó esto, pues esto, porque más encima esto lo empecé como cuando trabajaba en una imprenta,
Entonces hay muchos de los personajes, o sea, yo sé que no importa el componente biográfico o que es una pregunta recurrente, pero muchos de esos escenarios son calcados a cosas que pasé, po. La fantasía que llegara una gaviota y le pegara el picotazo al jefe. Claro, quizás no era ese, pero el desdén acumulado ante el trabajo es una cuestión que persiste y persiste. ¿Y tú crees que también eso permite el nivel de empatía? Porque a mí una de las cosas que me pareció entretenida de tu libro es que esto que estamos contando, fin del mundo, te dio frente al trabajo, etcétera, está contado con una naturalidad cotidiana y con cierto humor también en Sí. esa ternura, ¿no? Eso venía pensando porque estaba medio nervioso y venía pensando como en ideas, ¿Fuerza? claro, como para decir, y quería decir como que son dos cuestiones muy poco, eh, o sea, son mías, pero están muy comunes, así como no inventé nada, porque es como el apocalipsis, lo apocalíptico, el fin de los tiempos, todo eso está ahí, lo agrupé, y el aburrimiento ante el trabajo, todos bien han querido, o sea, todos han querido renunciar, todos han querido cambiar de vida, entonces como que tomé elementos y los mezclé con cosas media fantasiosas, y yo creo que eso tiene que ver también con que soy un lector muy malo, entonces me cuesta mucho leer, me gusta el realismo y cuando no pasa nada y todo, pero cuando hay un elemento así como fantástico, o hay fantasmas, o hay cosas, o aparece un doble, o cosas medias raras, ahí yo presto atención. Entonces quizás pensé un poco en eso y en cada cuento hay un elemento extraño. Y hablemos de ese Ah, formato mm. también, Rodrigo. ¿Por qué te interesa el cuento? Mm, yo creo que me interesó tardíamente y fue una cosa media estratégica, azarosa. Yo escribo diarios de hace mucho tiempo, traté de publicarlo y me pasaba que cada vez que empezaba como una novela o algo era muy el diario transfigurado en cuentos. Entonces en un momento, en algún tiempo mandaba cuentos como a estas cosas de la revista Paula o a Santiago sin Palabras, una vez al año, pero no insistía. Entonces como en el 2019 diría que en esa imprenta, en ese trabajo, empecé como a escribir cuentos más, insistir, mostrarlos, mandar a concursos y insistir, ¿no? Y leer más cuentos también. Y aquí está, Mm. Atarantado, de Rodrigo Fernández, su primera publicación. Y a mí, una amiga que es muy lectora y la respeto mucho, la comensala, me dijo, te va a encantar porque es muy fresco. Y yo estaría de acuerdo con ella finalmente, ¿no? Es como, hay, quizás porque estamos un poco agotadas de la autoficción, ¿cierto? Y hay cierto Mm, tono en cierta literatura sí, chilena, de tu generación sí. especialmente, que hemos leído muchísimo y hay cosas interesantes y otras que uno Mm, ya, pero esto ya lo leí. Resulta bien fresco esta idea que hay una cosa como desapegada, pero al mismo tiempo tierna. Los personajes son súper torpes, mm, pero están ahí como en su entrega, en su como, bueno, sí, esto es lo que nos toca. Van generando cosas interesantes, sí. como imágenes, ¿no? Ah, y a mí me gusta harto la autoficción y supongo que es lo que más he escrito. Yo le llamo diario, así se llamaba antes, pero hay harta primera, o sea, hay poca primera persona. Hay como harto en tercera persona, entonces, pese a que me guste toda esa área, creo que se nota como una diferencia con otro tipo de narrativas actuales. Como, es otra cosa, no quiero decir que soy especial ni resalto, pero Pero nos es gusta el otro... fantástico. Y además Mm, este es un fantástico, diríamos, en general asociamos al fantástico con la ciencia ficción y el horror. Y mm. esto, hay horror, por supuesto, se está acabando el mundo, Y, quiero decir. no, y hay un cuento que capaz que es de terror, supongo, no sé, uno, y así. No sé, ¿ah? El de la tipa que... Yo sé, pero es que sí, sé que estás diciendo ese, sí. Pero capaz pero que no, sí, es sí. capaz, es que es Sí, una tipa que es mm, como el monstruo sí. en una, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Estos festivales de Un diversiones. Un Fantasilandia, Fantasilandia, pero... claro, como la casa embrujada y ella es el monstruo. Y le ah, encanta ser el monstruo. claro. Tiene un final interesante, digámoslo. Bueno, voy a dejarlo ahí, ¿ah? Ustedes ahí ven qué hacen con Atarantado de Rodrigo Fernández, editado por Laurel. Ahí se lo estoy mostrando. Lo pueden conseguir a través de Laurel y también a través de librerías, porque ya está ahí disponible para ustedes. Rodrigo nos ha acompañado. Gracias, Rodrigo, por venir. Gracias a ti. Nosotros Estuvo muy tenemos bueno. que ir a